Se ve un proceso bastante importante en nuestro país, el tema de estas elecciones, ¿no es verdad?, parlamentarias, presidenciales, pero nos vamos a centrar en el territorio. Se eligen 5 parlamentarios en el Distrito 24. Está con nosotros hoy día, bueno, el candidato al Frente Amplio, Matías Fernández, Matías odontólogo, valdiviano. Te queremos dar la bienvenida a nuestro medio de comunicación. Muchas gracias por darnos este espacio también de conversación, porque esto es muy grato. Importa el cómo se transmiten las ideas, los pensamientos a la gente del territorio, sobre todo cuando tenemos un ambiente político tan polarizado. Así es. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio, un saludo especial a todas las personas que nos ven a través de este medio digital y a través acá en esta comuna de Río Bueno y también a través de la señal online. Estoy feliz de estar acá nuevamente. Habíamos estado en otras ocasiones en otro rol, como consejero regional en ese entonces, pero hoy día en una tarea, en un desafío muy bonito y muy importante como es ser candidato a diputado y con la opción de poder representar a la región de Los Ríos. Partamos por eso. ¿Qué te motivó a ser hoy día candidato a parlamentario? Tú ya venías con 2 procesos donde fuiste consejero regional, fuiste a un otro proceso con la intención, por supuesto, de convertirte en gobernador. Cuando todo terminó en un proceso de negociación, formaste parte, de alguna u otra manera, del gobierno regional de Luis Cubertino. Y hoy día tomas esta posta, ¿no es verdad?, de poder transformarte eventualmente en parlamentario. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión para poder competir en estas elecciones? Sí, yo creo que hay 2 cosas que son fundamentales. La primera decisión tiene que ver con un proceso que uno hace de 2 preguntas que son esenciales para saber por qué, que son el por qué y el para qué. Es como, ¿por qué queremos ir a la Diputación y para qué? El por qué, porque estamos viendo que hoy día la Cámara de Diputados no está no solamente ayudando a resolver esta polarización y este conflicto muchas veces ficticio de los problemas de la gente en relación a, los ficticios de los problemas de la política cuando se habla de los problemas de la gente. Y ahí hay un espacio que nosotros queremos entrar porque no solamente tenemos la experiencia, sino también tenemos la convicción de que se pueden hacer las cosas distintas. Y el para qué es para precisamente un concepto que nos gusta mucho ocupar, que tiene que ver con que podemos vivir mejor en la región de Los Ríos, pero además porque cuando en Chile se habla de que las leyes se construyen de Santiago y se aplican a las regiones, necesitamos una voz que en el Congreso pueda precisamente poner la experiencia de la región de Los Ríos en el Congreso y, ¿por qué no?, pensar Chile desde las regiones. Esta región tiene una historia regional, un trayecto de agenda regional que ha podido ser implementada en otras partes, la ley de participación ciudadana, la ley de humedales, y creemos que esta región puede ser ejemplo para el resto de Chile para trabajar otros temas, pero para ello tenemos que también sentarnos acá y escuchar y escuchar los problemas y trabajar las soluciones. Matías, tú estuviste 8 años, Sí. En el Consejo Regional. Cuando se está en el Consejo Regional hay una visión totalmente distinta al territorio, porque tenemos parlamentarios, tenemos parlamentarios de la región, senadores de la región, gente que vive en Valdivia, etcétera. Pero siempre está esta sensación, ¿no?, que no es suficiente lo que han hecho, no es suficiente lo que han establecido desde el punto de vista del territorio. Y eso queda en una desazón. Y volvemos cada 4 años a escuchar los discursos más o menos similares, muy similares, muy parecidos, casi un copy-paste, ¿no?, sí, de campañas anteriores. Y volvemos a quedar con esa sensación de que otra vez 4 años después vienen a decirme lo mismo y parece que esto es una bicicleta de nunca acabar. Pero tú estuviste en el Consejo Regional, conociste las realidades, conociste los presupuestos regionales, conociste las dificultades del territorio. Tenemos un problema en aspectos, por ejemplo, de desempleo, que las cifras son altísimas. Tenemos también el desempleo femenino, que es una cifra también muy brutal. Desde esa perspectiva, ¿cuáles crees que van a ser los aportes que tú vas a poder impulsar desde tu experiencia para el Congreso eventualmente salieras? Sí, yo estoy muy agradecido de la experiencia que tuve como consejero regional, porque creo que a diferencia del Congreso, el Congreso tiende a tener un mecanismo de trabajo que te aísla del territorio.
3 semanas en el Congreso y una territorial, y entendiendo que hay algunos parlamentarios incluso que ocupan su semana territorial para vacaciones, a pesar de que tienen un mes de vacaciones en febrero, te desapega de la realidad del territorio. Y a mí estos años como consejero, pero además también como habitante de la región, como dentista, trabajando en distintas zonas tanto rurales como urbanas, me enseñaron de que hay problemas que todavía no son resueltos y problemas que pareciese que van quedando bajo la alfombra. Esa experiencia, que no tiene que ver solamente con la experiencia política, sino con la experiencia humana, es lo que nosotros creemos que tenemos que poner a disposición para cambiar algunas materias que son clave en la región. Lo mencionabas muy bien. Trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que las cifras que tenemos, o para no repetir viejos discursos de cómo resolver los problemas? Hay que entender cuál es la región que vivimos. La región que tenemos tiene un desempleo efectivamente femenino, tiene un desempleo no solamente de mano de obra, sino que también a nivel técnico, a nivel profesionales. Tenemos mucho profesional que termina emigrando de la región para mucha informalidad. Mucha informalidad, incluso de personas con títulos y con post-títulos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que ser capaces, como Congreso, como Cámara de Diputados, de articular a las instituciones que hay acá, que hoy día no hablan directamente con el Congreso. Pero tenemos el diagnóstico. Sí. Estamos claros que el diagnóstico es ese. Estamos claros que tenemos un problema de desempleo, tenemos claro que tenemos un problema de informalidad, tenemos claro que tenemos falta de profesionales, oportunidades. El tema es el cómo. Ahí está el demonio, ahí está el detalle. El demonio, ¿cómo? El demonio. La forma que uno tiene a través del Congreso de poder dar un apoyo a esto, para no también hablar como desde una mirada presidencial, ¿no es cierto?, sino como de lo que realmente se puede hacer, es esencialmente dos cosas: empujar en el Congreso leyes que faciliten a las regiones poder avanzar, ya sea en programas o en programas de atracción de inversiones o de creación de empleo. Eso está directamente ligado a un poder del legislativo, pero por sobre todo la priorización al momento de hablar del presupuesto de la nación. Nosotros tenemos hoy día dos instituciones importantes en cada comuna y en la región. Una son las municipalidades, dos son los gobiernos regionales. Me tocó como consejero ver cómo el Parlamento, el Congreso, sus diputados no se articulan directamente, por ejemplo, con el gobierno regional, que es el que financia las distintas municipalidades. Y si no existe esa articulación, difícilmente vas a poder tener programas para atracción de inversiones pertinentes al territorio, para que lleguen empresas que puedan generar empleo, pero que sean pertinentes al territorio. Nosotros, aquí voy a dar un ejemplo latente que está aquí a la vuelta de la esquina. En Mafil está el Centro Biotecnológico para el Desarrollo y la Sostenibilidad. Ese centro biotecnológico, si nosotros impulsamos en el Congreso ponerle una prioridad que permita una mayor inversión para ese espacio, vamos a traer empresas extranjeras que están esperando un espacio así para instalarse acá, que no solo van a dar empleo en mano de obra circunstancialmente para la construcción, como lo hacen otro tipo de empresas, sino que también se va a poder hacer cargo, por ejemplo, del empleo técnico profesional, del empleo profesional y de otro tema que tiene que ver con incluso la producción científica que existe en la región, que es la más alta proporcionalmente del país, pero que está sin empleo, o que la única casa, el único espacio donde pueden encontrar empleo es en las universidades que esencialmente investigan. Entonces ahí hay una cuestión concreta que se puede empezar. Sé que la vuelta suena un poco compleja, pero ahí hay una medida de mediano y largo plazo que se puede empujar desde el Congreso desde dos aristas: la articulación y la ley de presupuesto. Ahora, evidentemente tenemos esta situación, pero nuestro territorio también es bastante diverso. Así es. Uno de los puntos que siempre se planteó tiene que ver con la autonomía del gobierno regional. ¿Cómo le entregamos mayores herramientas al GORE para que evitemos estas burocracias que son gigantes muchas veces? Sí. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí? Porque una cosa es estar en el CORE, tú ya estuviste en el CORE, sí, peleaste mucho lo que tiene que ver con la autonomía para el territorio, pero ahora vas a estar en la posición eventualmente del Congreso. Del Congreso, que recordemos que el Congreso lo que menos quiere es darle autonomía al territorio. Entonces, ¿cómo compatibilizamos ahí después de ese discurso? Aquí hay que tener compromisos de entrada. Mi compromiso es con la descentralización y no desde la descentralización de esta cosa como académica, ¿no es cierto? Sino que son cuestiones concretas que permitan bajar los tiempos administrativos con los cuales hoy día están restringidos no solamente los gobiernos regionales, sino que afecta directamente a la ciudadanía cuando se financia a través de municipalidades. Pongo un ejemplo: una sede social en cualquier comuna de la región, o una posta financiada por el gobierno regional para alguna municipalidad acá en la provincia del Ranco, la que nos pasó de hecho en Traiguén, en la Unión, que demoró bastante tiempo en bajar. Desde que se inicia el proyecto, se presenta el diseño, se asignan los recursos, la vuelta administrativa hoy
es, en el mejor de los casos, 8 meses. Eso no puede seguir sucediendo, y eso significa que uno como Congreso, el Parlamento, tiene que avanzar en leyes que permitan una descentralización administrativa efectiva. La última proceso de descentralización que estamos viviendo tiene que ver con la descentralización política, que nos permitió la elección de consejeros regionales, gobernadores regionales y la creación de los propios gobiernos regionales. Fue una batalla larga. Pero es el punto. El tema es que uno tiene que iniciarla en algún minuto, y eso es algo que nosotros nos pretendemos hacer. Pero además hay dos cuestiones que son mucho más concretas, que tenemos la suerte que no le pasó a Río Bueno, pero la mala suerte que sí le pasó a la Unión, que tiene que ver con el hospital. Cuando tenemos instituciones altamente centralizadas que están amparadas en una ley del siglo pasado, como es el Consejo de Monumentos, y no hay nadie que le ponga cabeza a cambiar una ley que es, insisto, es del siglo pasado, para, por ejemplo, la generación de oficinas regionales con autonomía, para destrabar proyectos tan relevantes e importantes como lo es un hospital, o puede ser cualquier otra obra importante. Recordemos el camino de Quilín hacia Lago Ranco, que tiene 3-4 tramos todavía sin terminar, debido precisamente a hallazgos de monumentos, y donde simplemente el camino se quedó en ripión en la mitad. Y así en varias ocasiones, porque recordemos que esta región, particularmente en un estudio que se hizo hace un par de años, en conjunto con la región, la cuarta región, y particularmente las ciudades de La Serena, Valdivia y otras locaciones de acá de la región de Los Ríos, son regiones con mucha tasa de probabilidad de encontrar un resto arqueológico u otro parecido. Entonces, tiene que ser una prioridad regional trabajar leyes que permitan avanzar en descentralización administrativa efectiva, tanto en el mediano y largo plazo con un proceso más grande, como en cuestiones concretas. Tú eres odontólogo, estás ligado al tema de salud. Recién lo acabas de tocar, el tema del Hospital de la Unión, un dolor de cabeza para los unioninos, gigante, se han dado vuelta, han habido muchos discursos, mucha fanfarria, bastante chaya, que finalmente ha terminado en comunidades bastante dolidas, bastante complicadas, y una brecha bastante grande en materia de salud. Chile en particular tiene una brecha bastante grande en materia de salud, no solamente pasa en este territorio. Hace nada, esta misma semana, veíamos en pantalla, por ejemplo, lo que sucede en el CEFAM de Río Bueno, donde un CEFAM que fue construido para 10.000 personas, hoy día atiende más de 24.000 personas, que no da abasto, que no tiene las condiciones, y recién se está pensando, buscando las acciones para poder concretar un nuevo CEFAM. Los territorios crecen, avanzan, pero parece que el tema de salud, que es una prioridad, queda en segundo plano, y nos dedicamos como a las peleas más chicas, a las cosas más, a las minucias. ¿Cuál es tu pensamiento, tu perspectiva, y cuál es tu acción desde ese punto de vista, desde el punto de vista de salud a nivel regional? Yo creo que no solo por, y lo digo, no solo por venir de la salud, muchas veces uno tiene un diagnóstico correcto de lo que está pasando. Para hablar de salud tienes que hablar incluso con la gente que se atiende en el espacio, la gente que trabaja en ese espacio, y las propias comunidades que están preocupadas de que la salud mejore. Y dicho eso, yo creo que hay 3 cuestiones que son fundamentales a mejorar. Lo primero tiene que ver con cómo se financia la salud hoy día, particularmente en comunas. Tenemos que ser capaces de priorizar en el Congreso que el aumento del per cápita para comunas de esta región y en general, el aumento del per cápita como priorización en la discusión del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas el per cápita, muy en simple lo que hace es entregar más plata a los departamentos de salud municipales, que les va a permitir, entre otras cosas, tener más horas de atención, más profesionales trabajando, resolver algunas iniciativas que son importantes, que están abocadas al territorio. Eso es un elemento. El segundo tiene que ver con la infraestructura a nivel general. Yo sé que cuando hablamos de infraestructura, lo primero que se nos viene a la cabeza son los hospitales. Pero cuando hablamos de hospitales, hablamos de personas que generalmente ya están enfermas, que están pasando por procesos más complejos de enfermedades, y donde tenemos que poner cabeza en la infraestructura tiene que ver particularmente acá en Río Bueno, porque estuvimos el año pasado, de hecho, en crucero, reunidos con toda la comunidad allá, es
lugares de atención, primero dignos para los trabajadores, para quienes son atendidos, pero para poder dar un soporte de infraestructura con estaciones médicas rurales o postas y CEFAM acordes a las nuevas realidades territoriales que están viendo. Los SARS, por ejemplo, son muy funcionales. Los SAR particularmente siempre han tenido la dificultad que son, a nivel como de hablar de plata, siempre son súper caros para el Estado, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero tienen una utilidad que ha sido, en cada lugar que están, son muy bien y muy bien catalogados porque funcionan rápido. Exactamente. Pero yo creo que hay una prioridad también donde hoy día personas que no se están atendiendo porque o no están en el espacio para atenderse o porque incluso, y aquí paso al tercer tema, que de repente no está ligado directamente a la salud, pero es igual de importante, que tiene que ver con el traslado. Muchas de las horas médicas que se pierden o de horas de atención profesional en salud son porque la persona no es porque tomó la hora y la dejó botada, es porque muchas veces no tiene el bus para trasladarse, no, de repente tiene alguna dificultad para movilizarse propia, entonces tenemos que ser capaces, y eso también se aplica para personas que tienen tendencia con enfermedades más complejas, como por ejemplo las personas dializadas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay también un tema de transporte que hay que hacerse cargo. Entonces cuando hablamos de salud, nos hacemos cargo de lo importante como el financiamiento, nos hacemos cargo de la infraestructura, pero también tenemos que hablar de los problemas que permiten que la salud sea oportuna y eficiente, y ahí, por ejemplo, el transporte, como solo dar un ejemplo, es una de ellas. Pero ahí estamos hablando de encadenar varias cosas. Sí, y la prioridad presupuestaria, o sea, como yo creo que prioridad presupuestaria son dos cosas. La primera, empujar un per cápita mayor y eso es ley de presupuesto, prioridad en la discusión presupuestaria. Porque lo que no se habla mucho de quienes son los diputados y diputadas es que al momento de elaborar la ley de presupuesto, tú vas dándole a uno y le quitas a otro. Y yo creo que esa discusión debe ser lo más transparente posible para quienes empujan las leyes de presupuesto. Es decir, yo como diputado, uno de mis compromisos, y lo he puesto por ahora, tiene que ver con la salud, porque entendemos que ahí hay una deuda regional importante, particularmente en las comunas fuera de Valdivia, que no quiere decir que en Valdivia no la haya tampoco. Y ahí eso significa ser transparente en dónde yo voy a poner mis fuerzas para la priorización dentro de la ley de presupuesto. La educación ha sido también uno de los temas durante la última década bastante discutido, bastante hablado, un poco manoseado, pero que al fin y al cabo sigue siendo una dificultad bastante grande. Llega la pandemia y tuvimos una brecha que, si bien es cierto, no la habíamos evidenciado tan grandemente, la pandemia nos vino a desvelar una realidad que tenemos en nuestro país. Por un lado, tenemos un problema grave en materia de infraestructura en establecimientos urbanos rurales. Vimos lo que pasó acá en Río Bueno recientemente, con lo que pasaba en la escuela Pamparrío, donde lamentablemente teníamos murciélagos, larvas, proyectos mal ejecutados. Y por otro lado tenemos buenas noticias, tenemos un CFT estatal como es el CFT estatal de los ríos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera unir? ¿Cómo nos hacemos cargo de la situación cuando tenemos, por un lado, educación básica, educación rural, educación media, con establecimientos en materia de infraestructura y en materia de aprendizaje menor, y por otro lado le ponemos un CFT estatal con todas las condiciones, con carreras bien atractivas que no tienen nada que ver con las carreras tradicionales que ofrecen otros centros de formación técnica que están muy pensados por lo demás en el territorio. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahí tenemos lamentablemente un espejo que no se refleja de la misma manera. Así es. Yo creo que hay dos áreas que conversan en eso. Primero, el diagnóstico con lo que está pasando. Efectivamente, la pandemia no solo nos reveló un problema, nos puso de frente a un problema que no estábamos divisando, sino que probablemente los efectos de la pandemia, particularmente en la formación, los vamos a terminar viendo así como bien estudiados en 10 años más. Como eso partiendo de esa dificultad. Pero asumiendo esa dificultad, tanto en la educación formativa, tanto de secundaria, ¿no es cierto?, como también ya la técnica profesional como la profesional, tenemos que hacernos cargo de dos cosas. Lo primero es que ese diagnóstico comunal, las comunidades educativas y las propias municipalidades, y me refiero a las comunidades educativas, que profesores, apoderados, alumnos, tienen muy bien identificado cada uno de los problemas que hay. ¿Dónde está hoy día el problema? Pensando desde el Congreso.
el Congreso, insisto, tiene un problema grave de articulación regional. Los parlamentarios no se están sentando con las instituciones a trabajar estos problemas, porque finalmente la municipalidad tiene los diagnósticos, tiene los problemas, pero hay cosas que tienen que ser modificadas vía ley. Los mismos colegios de profesores tienen identificado los cambios a la ley que rige hoy día, por ejemplo, el SLEP, que tienen que ser modificados para la provincia de Valdivia en este caso, y en el futuro que ya va a tener el propio SLEP acá en la provincia del Ranco, ¿no es cierto? Y eso tenemos que hacernos cargo, sentándonos, articulando las instituciones y llevando eso al Congreso para ser modificado. Pero en la formación técnica profesional, ahí hay un tema que yo me apasiona bastante, que tiene que ver la formación con pertinencia territorial, que yo creo que efectivamente el CFT acá tiene que ver, que no están en otras partes, tiene una oferta única, pero el problema que estamos teniendo es dónde insertamos a esas personas cuando salen. Y ahí yo quiero dejar una luz de algo que puede empujarse después vía ley de presupuesto, que es una iniciativa que iniciamos dentro del gobierno del Consejo Regional, que era un programa de becas para magíster, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de ese programa para becas para magíster, que ya en su segunda versión? Es que toma estudiantes que postulan a magíster, los financia, pero solo si los problemas están dentro de la identificación y diagnóstico de problemas regionales que tienen que ser resueltos. Y a la vez inserta ese magíster en una empresa regional de cualquier tamaño para resolver el problema de esa empresa. Es decir, tienes tres componentes: la empresa con un problema, el Estado que lo financia y la universidad que lo forma. Ese mismo modelo es aplicable perfectamente también al mundo del CFT, porque hay problemas en empresas hoy día a nivel regional que tienen que ser resueltos y que el mundo técnico puede resolver. Y para ello nosotros tenemos que ser capaces de estas ideas que son innovadoras a nivel nacional, poder ponerles presupuesto a través de o los gobiernos regionales o directamente a través de la ley de presupuestos, conversar con el propio Ministerio de Educación. Ahora, el tema es que también da oportunidades, por ejemplo, para este tipo de carreras que, como tú bien lo decías, como también te lo mencionaba, son únicas en el territorio. El tema es el emprendimiento, por ejemplo, que también es una opción bastante válida. Totalmente. Y el cómo se puede financiar a través de mejorar o alivianarle un poco el camino a aquellos que probablemente no quieran ser partícipes de una empresa y quieren iniciar su propio emprendimiento. Desde ese punto de vista, ¿cómo se busca, cómo se llega a tratar de subsanar esta situación también con el tema de los emprendedores, por ejemplo? Te lo encadeno inmediatamente, porque hoy día, después de la pandemia, volvemos a la pandemia casi como que fuera una situación... Es como una catarsis. Una catarsis que nos dio a todos, pero reveló varias situaciones. Y entre ellos el tema del emprendimiento, que ahí vimos la genialidad del chileno aplicada al 100%, generando emprendimientos muy nuevos, con muchas ideas, pero que en el camino muchos fueron encontrándose con la burocracia de este Estado, que a veces es bastante sádico con el emprendedor que quiera recién partir y no le ofrece las oportunidades necesarias para poder mejorar. Sí, hay varios niveles que me tocó ver como consejero en relación al camino del emprendimiento, desde que un microemprendimiento hasta una pequeña y mediana empresa, que son las que más hay en esta región. Y estoy convencido de que también la pandemia lo que hizo es esta demanda que había para el aparato del Estado se duplicó, se triplicó en pandemia, lo que hizo que el aparato del Estado dijera como no puedo atenderlos a todos, ¿no es cierto? No voy abasto. Y de hecho el gobierno regional intentó con un programa que no le fue bien, que tenía que ver con el acelerar los ríos, que tenía una muy buena intención, pero le fue pésimo. Entonces, y lo digo, le fue pésimo, ¿no es cierto? Sí, yo me imagino que hay varios que escucharán hoy día que quizás postularon y hasta el día, algunos quizás hasta el día de hoy no tienen ni siquiera noticias de qué pasó con su postulación. Nosotros fuimos bien críticos en su implementación. Incluso los que ganaron. Incluso los que ganaron están sufriendo. Fue horrible. Entonces, eso te habla de que el Estado no está preparado para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiere decir eso entonces que el Estado no puede hacerse cargo? Yo creo que el Estado tenemos que pasar un nuevo concepto. El Estado emprendedor, el Estado como el concepto de Estado emprendedor, de entender de que el Estado debe ser un aliado de quienes emprenden. Porque al final, en el mundo, sobre todo de la micro y pequeña empresa,
¿Cómo se da el principal soporte? En los mismos círculos entre ellos. En la conversación de, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo avanzamos en esto? Oye, mira, me interesa tu idea. De repente articulamos mi negocio y vamos avanzando. Y así va viendo el crecimiento. El Estado no puede ser paternalista en la forma de abarcar el emprendimiento. Tiene que ser un igual para poder mejorar y ser una ayuda equivalente. Y no solo subsidiario, además. Exacto, porque al final porque a nivel subsidiario tampoco da. Porque quedan, no sé, tiene una elegibilidad, Corfo tiene una elegibilidad, si no me equivoco, de alrededor entre el 5 y el 10% de sus programas. Lo cual es, o sea, se quiere decir que de 100 que postulan, 10 o 15, 10 o 5 se lo ganan. Y de esos 5 vamos a ver en el tiempo ¿cuántos sobreviven en el tiempo? Se mantienen. Entonces yo creo que el espíritu emprendedor que hay en esta región hay que acompañarlo, hay que fortalecerlo. Hay mitos que romper también, que son difíciles de romper cuando más encima uno ve precarizada el día a día para poder iniciar un emprendimiento. ¿Sí? Yo creo que el Estado emprendedor no solo se dedica al emprendimiento, sino a las condiciones que permitan a alguien emprender tranquilo. Y ahí me voy al caso de unas mermeladas que hacen en el Lanco, de una señora que ya es jubilada, pero que ella empezó a hacer sus mermeladas porque su jubilación era de 80.000 pesos con su AFP. Y ella es parte de las personas que de aquí a marzo su pensión va a subir a 250.000 pesos a través del aumento de la PGU. ¿Qué quiere decir esto? El Estado se puede hacer cargo indirectamente de las condiciones que permitan ese emprendimiento, hacer más cosas. Ella ahora que ya tiene, lo hablamos el otro día con ella, un saludo a la señora Violeta, de hecho, me dice, ahora que ya sé que en marzo voy a tener esta cantidad de ingresos mínimos, me permite pensar en otras cosas de mi emprendimiento. Entonces, las condiciones básicas, cuando hablamos de un Estado emprendedor, es un Estado que también se hace cargo de las condiciones materiales para que los emprendedores puedan surgir adelante. La tasa de éxito de un emprendimiento generalmente es baja, me refiero tanto en sostenibilidad del tiempo, y me tocó verlo porque yo era parte de la Comisión de Fomento Los Ríos, que este espacio público-privado que es muy interesante, donde conocimos emprendimientos muy exitosos y otros que lamentablemente murieron en el camino. Pero ahí hay un desafío que tiene que tener un tinte regional, porque cada región tiene una particularidad para emprender. Cuando tú vas incluso a sectores que quieren emprender fuera del radio urbano, no sé, en Mulpún, en Mafil, te das cuenta que no tienes señal. ¿Cómo puedes entonces, por ejemplo, a través de internet generar una conexión vía digital? No puedes de tu emprendimiento, tiene que ser tú a tú. Entonces, las condiciones para que los emprendimientos puedan subsistir de manera tranquila tienen que ser cubiertas, y esas tienen que ser cubiertas a través de leyes que les den también facilidades a los espacios y a proyectos que tengan una proyección de mantenerse, porque también pasa que algunos crean y se aburren y algunos son casi emprendimientos medio muy esporádicos, dependiendo del minuto, pero otros que efectivamente quieren subsistir a partir de ese emprendimiento, mantener a sus familias, criar a sus hijos, y ahí es donde tenemos que estar acompañando a través de leyes que permiten esas facilidades, a través de programas que nosotros seamos capaces de complementar entre el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales. Yo creo que los gobiernos regionales aquí son aliados fundamentales, pero para ello tenemos que ser capaces, como diputados y diputadas, de tener una conversación activa con quienes viven en esos espacios y con esas comunidades que están ahí, están organizadas. A mí me tocó estar en múltiples reuniones de emprendimiento, particularmente asociados al turismo. Ahí es otro mundo que también que tiene otro tipo de dificultades. Es una región que tiene vocación turística, pero no tiene infraestructura para recibir esa vocación turística. Entonces, ¿cuál es la misión del Estado? Pues entonces entregar esa infraestructura para que ese emprendimiento sea sostenible en el tiempo. Y así. Hay un montón de ejemplos. Yo creo que es un tema que a mí me apasiona mucho, porque es un tema que uno diría que está alojado quizás en un sector político, pero es un tema transversal. Aquí tú ves gente de todos los colores políticos tratando de emprender, y nosotros tenemos que hacernos cargo de ello de forma responsable. Matías, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Todavía nos conocemos bastante tiempo, ya hemos tenido otras entrevistas, y siempre es grato poder conversar de estos temas que nos gustan, que es la región. Dejando un poco la política quizás a veces de lado, porque cuando se habla de las elecciones siempre pensamos el partido, que la izquierda, a la derecha, y andamos todos medio tensos, y hay esta discusión que a veces se torna medio beligerante, cuando
hablamos de un territorio, y un territorio que vives tú, que vivo yo, que viven todos los que nos están viendo, y puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser verde, da lo mismo el pensamiento político, al fin y al cabo todos vivimos con los beneficios y las dificultades del territorio. Exacto. Así que de verdad te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Yo les doy muchas gracias por este espacio y feliz de acompañarlos una vez, y espero también que no sea ni la primera ni la última, no es la primera, pero que no sea la última, ¿no? Así que espero seguirlos acompañando y sobre todo de discutir. Yo creo que estas elecciones se tratan de esencialmente tres cosas: debatir, discutir y llegar a acuerdos.